Bendiciones, mi nombre es María Hernández, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy vamos a hablar de Hechos 25. Bueno, y les voy a mostrar mis canales de contacto. En TikTok, @adasa.predicaciones, en YouTube, @adasa_g2j, y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren, tienen alguna petición de oración, quieren que les predique directamente a ustedes, algún consejo, algún comentario. Les pido por favor que me acompañen para que leamos Hechos 25. Así pues, cuando Festo llegó a la provincia, 3 días después subió a Cesarea, a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los más importantes de los judíos le presentaron demanda contra Pablo y le rogaban, pidiendo un favor contra él, que lo hiciera trasladar a Jerusalén mientras preparaban una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo, respondiendo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo iba a partir en breve, entonces les dijo: los que entre vosotros tengan autoridad, bajen conmigo y acusadlo, si hay algo impropio en el hombre. Y después de permanecer entre ellos no más de 8 o 10 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuera traído Pablo. Cuando él llegó, lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo, en tanto, decía en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allí de estas cosas delante de mí? Pablo entonces contestó: estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como tú sabes muy bien. Por tanto, si soy culpable y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, después de consultar con su consejo, respondió: a César has apelado, a César te irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice bajaron a Cesarea saludando a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciendo: hay un hombre aquí a quien Félix ha dejado preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, me presentaron acusaciones los principales sacerdotes y ancianos de los judíos, pidiendo sentencia condenatoria contra él. A ello respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre sin que antes el acusado tenga a los acusadores cara a cara, y se le dé la oportunidad de defenderse de la acusación. Así que después que se reunieron aquí, sin más demora, al día siguiente, me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre, acerca del cual, cuando se levantaron los acusadores, ningún cargo traían de las cosas perversas que yo sospechaba, sino que tenían contra él algunas cuestiones acerca de su propia religión y acerca de un tal Jesús ya difunto, el cual Pablo afirma que está vivo. Y estando yo perplejo sobre esa controversia, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allá por estas cosas. Pero Pablo apeló que se les reservara para la decisión imperial. Ordené custodiarlo hasta que lo envíe a César. Y Agripa dijo a Festo: yo también querría oír a este hombre. Le respondí: mañana lo oirás. Le respondió: mañana lo oirás. Al día siguiente, pues, llegaron Agripa y Berenice con mucha pompa, y después de entrar en el salón de audiencia con los tributos y los hombres prominentes de la ciudad, Festo ordenó que fuera traído Pablo. Y dice Festo: rey Agripa y todos los varones presentes con nosotros, ve a este, acerca del cual todo el pueblo de los judíos acudió a mí, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a gritos que no se le permita vivir más. Pero yo he descubierto que nada digno de muerte ha hecho, y como él mismo apeló al emperador, decidí enviárselo. Respecto a él, no tengo nada concreto que escribir al soberano. Por tanto, lo he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que, una vez celebrada la audiencia preliminar, tenga yo algo que escribir, porque me parece absurdo enviar a un preso y no indicar los cargos que hay contra él.
Bueno, mis amados, entonces aquí estamos en más controversia en el asunto de Pablo. Pablo llevaba 2 años en cautiverio. ¿Por qué? Por nada. ¿Cierto? Por nada, porque ninguno encontraba realmente algo de qué acusarlo. Sin embargo, era tanta la presión de los judíos que los gobernadores, ¿cierto? No se atrevían a sacarlo libre, no se atrevían a dejarlo libre, por cuanto temían realmente a esa turba, porque aquí dicen, mire cómo se preocupaban tanto por ese hombre. Se preocupaban demasiado los judíos porque querían matarlo, pero no era el propósito de Dios que Pablo muriera, sino que Pablo diera testimonio de él también ante el César. Entonces, por eso el Señor ya le había dicho que Pablo iría a Roma a dar testimonio, ya Dios se le había adelantado. Pero han pasado 2 años y Pablo todavía no ha ido a Roma. O sea, el hecho de que Dios nos diga algo no significa que es para mañana, que es para pasado. Por eso nosotros tenemos que tener, cuando Dios nos hace una promesa o nos dice algo, tenemos que tener paciencia, porque en Dios, Él nos dice ahora es para que nos preparemos, para que sepamos, para que tengamos una ruta para seguir, ¿cierto? Es como cuando uno entra a estudiar a la universidad, usted tiene una ruta que en 5, 6 años se gradúa, pero desde ya lo sabe, pero no se va a graduar inmediatamente, simplemente está empezando. Así es con Dios. Dios nos hace una promesa para que caminemos en esa promesa, pero no significa que es para allá. Entonces pasaron ese tiempo y parece que ya Pablo se iba a ir al César, porque ya vino este otro hombre que, al igual que que a diferencia del otro, pues fue más diligente, pero al mismo tiempo también quería congraciarse con los judíos. O sea, siempre querían estar bien con los judíos. Es que los judíos y los romanos en Daniel había una estatua de Nabucodonosor y la cabeza era de oro, el pecho era como de plata, creo. Bueno, en todo caso era que las piernas eran de hierro, los muslos eran las piernas eran como de barro, de hierro, pero los pies eran de barro mezclado con hierro. Y ese gobierno representa el gobierno de los romanos mezclado con el gobierno de los judíos. O sea, una mezcla casi que imposible, porque los romanos eran los que tenían el poder y los judíos no tenían casi poder. Pero aún así los romanos trataban de congraciarse con los judíos para que no se rebelaran, ¿cierto? Porque los judíos siempre han sido un pueblo pues de luchar, mira que todo, porque así es el pueblo que Dios tiene, con el que no es como, o sea, por medio de los judíos vino Jesucristo. Y por medio de los judíos es que Dios hace muchas cosas. Los judíos son como el reloj mundial, ¿sí? O sea, si yo pienso que el Señor va a llegar aquí a la tierra en una hora, a las 12 de la noche, Él va a escoger esa hora según el calendario de Israel, ¿cierto? Porque es la tierra donde Jesucristo murió, donde Jesucristo resucitó. O sea, es la tierra donde el Señor hace todas las cosas. Es como como allá es como el lugar donde Él pone como calendario, como el reloj, como todo. Porque recordemos que en la tierra tenemos muchos horarios, ¿cierto? Muchos horarios. Mientras aquí son las 11 a.m., en otro lugar ya puede ser de noche, ¿cierto? Entonces, mis amados, y el calendario, yo siempre pienso que el reloj es Israel, pero no es para nosotros dar tanto honor a Israel. O sea, hay cosas que son de Israel, pero otras cosas que no son de Israel. ¿Por qué dije esto? No sé, pero bueno. Sí, por los judíos son muy importantes, ¿cierto? Son muy luchadores, y los romanos, a pesar de ser un pueblo fiero, porque eran de hierro, decía que destruían, que los romanos es uno de los imperios más atroces, ¿cierto? Porque eran así de hacer las cosas fuertemente. Por eso cuando fue destruido el templo, los judíos padecieron tanto, sufrieron muchísimo, ¿cierto? Ellos sufrieron mucho en ese tiempo que fue destruido el templo, pasaron hambre, y aún así eran tercos, aún así seguían luchando. Entonces, bueno, entonces esa es la mezcla de ellos, esa mezcla todavía en ese momento del que estoy leyendo de Hechos estaba. Entonces sí era como somos como unido un lobo con una oveja, era eso. Y al final, ¿qué pasó? Pues el lobo se comió la oveja, sí, porque los romanos destruyeron totalmente a Israel, dañaron el templo, y ellos fueron después de eso desplazados y fueron enviados
muchos terrenos hasta como en 1948 que Israel volvió a ser nación y regresaron los judíos a Israel, ¿cierto? Entonces, sí había esto de tenerles miedo, porque era una unión que Dios había dicho que estaba ahí, ¿cierto? Y en esa unión es cuando el Señor dice que cuando esa estatua, cuando dice que en Daniel dice que cayó una roca del cielo sobre esos pies. O sea, el Señor Jesucristo vino justamente cuando estaban unidos el romano, estaba ese imperio romano junto con los judíos, no cuando estaba el imperio romano solito, sino cuando ya estaban congraciados estos dos allí pues obviamente en Israel. Entonces todos querían congraciarse con Israel porque eran una unión. Sí, eran una unión, sí eran como un matrimonio mal, pero eran una unión, ¿sí? Como cuando no era lo correcto, no era lo preciso, no era una unión que pudiera ser estable. Imaginen arena mezclada con barro, creo que era barro o arena, no sé, barro mezclado con hierro. O sea, ¿qué mezcla es esa? O sea, una mezcla muy inestable, pero aún así ese tipo de mezclas existen y nosotros no podemos mezclarnos así de esa manera. Nosotros no podemos mezclarnos con gente que de pronto nos van a subyugar o tener mezcla con gente de diferente creencia que nosotros, ¿sí? Porque nos van a contaminar. Nosotros lo que es, por eso el Señor dijo que la especie, ¿cierto?, se reprodujeran entre ellos mismos. Por ejemplo, el Dios no avala que una yegua esté con un burro. O sea, Dios avala que sea entre mismas especies. Así nosotros tenemos que estar en la misma especie, entre nosotros mismos espiritualmente, con las personas que realmente creen en Jesús, que aman a Jesús. No solamente que digan que creen en Jesús, sino que realmente lo demuestren con sus actos. Bueno, entonces ahí Pablo estaba dando su veredicto, estaba defendiéndose y tuvo que apelar al César, pero ya Dios le había dicho que él iba a ir al César. Eso no fue algo imprevisto. Y si Pablo no hubiese apelado al César, Pablo hubiera muerto. Sí, porque Pablo no podía ir a Jerusalén. El Señor le dijo, ya vas a ir de aquí de Jerusalén, aquí no te van a escuchar y yo te voy a enviar a Roma. Te voy a enviar a que des testimonio en Roma. Entonces ya Dios le había dicho que el destino era ir donde el César. Entonces Pablo no podía retroceder en ese destino porque ya el Señor le había dicho cuál era su... Ok, si no dejamos así. Ya volvió. Bueno, entonces lo que Pablo estaba haciendo, Pablo siguió los lineamientos de Dios, entonces apeló al César y por eso salvó su vida. Sí, por eso Dios viene a nosotros y nos dice las cosas que van a pasar antes de, para que nosotros sepamos qué es lo que viene adelante, ¿cierto? Por ejemplo, el Señor ya nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ya nos lo dejó claro. Si usted dice, pero es que Dios no me habla a mí, esa es una palabra, esa nos la dijo a todos. Vamos a tener aflicciones, vamos a pasar dificultades, pero tenemos que confiar que Dios es el que ha vencido, que al final vamos a vencer. Dicen todas estas cosas, somos más que vencedores. Siempre vamos a ser más que vencedores en todo. Vamos a tener luchas, pero vamos a vencer. Ese es nuestro destino, vencer. Y fue Pablo, ese era el destino de Pablo, vencer. Cuando Pablo termina, hay una carta que él dice, he terminado la buena batalla, ya he vencido, ya me queda reservada la corona. O sea, ya Pablo, en una de las cartas que no sé cuál es, él ya se despide del todo y dice, yo ya logré lo que tenía que lograr, ya vencí, ya hice mi tarea. Sí, mis amados, entonces aquí esta tierra, mi amado, no es el lugar donde usted va a tener gloria, no, la gloria es en el cielo, aquí es el lugar donde usted trabaja, ¿sí? Por eso el Señor dice, trabaje de día, porque llega la noche donde ya nada se puede hacer. La noche, mis amados, es cuando morimos, ya no hay nada que hacer, ya vamos a descansar, ya nos jubilamos, nosotros venimos a tierra a trabajar. Pero cuando vamos al cielo ya no vamos a trabajar más, allá nos vamos a jubilar, allá vamos a estar en reposo con el Señor, ya no tenemos nada más que trabajar, ya estamos jubilados, es como un jubilado, ya trabajó, se desgastó sus años, ya que le queda, pues disfrutar de su pensión. Lo que pasa es que nosotros, nuestra pensión va a ser eterna, mis amados, y va a ser en gozo, va a estar con el Señor, allá no tenemos que trabajar, no tenemos que dejar nada. Ese es el momento de trabajar, ese es el momento de sembrar, ese es el momento de recoger, ese es el momento de hacer lo que tenemos que hacer. Ese es el verano. Dice la palabra, oh perezoso, fíjate en la hormiga, que en verano recoge para guardar en el invierno. En cambio hay gente que no, en el verano, estamos en verano y están durmiendo. Cuando llegue el invierno, cuando ya no se pueda trabajar, como este rico que despreció a Lázaro cuando murió, ya no podía trabajar, ya quería hacer cosas, quería que los hermanos, se le predicara a los hermanos, que fuera alguien a hablarle a los hermanos, pero ya no, el tiempo es este tiempo, es el tiempo que nos dio Dios, es hoy, ¿cierto? Entonces Dios sí nos dice que hay, aquí tendremos aflicciones, mis amados.
igual no significa que entonces todo el día vamos a estar tristes. No, mi amado. El Señor dice que nos da la paz que sobrepasa entendimiento. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Mire, es gozo, gozo. O sea, el gozo. Hay una parte de la escritura cuando los apóstoles, creo que era Pedro y Jacobo, fueron azotados y fueron felices, o Pedro y Juan, no me acuerdo cuál de los dos, quiénes eran, pero sí era Pedro. Y los azotaron. Y ellos se fueron felices, contentos, dichosos, que porque fueron dignos de padecer junto al Señor. ¿Se imagina eso? Es una locura. O sea, humanamente esto es locura. Pero así es que debemos vivir en las aflicciones, gozarnos. Hay algo que no puede quitarse de nosotros y es el gozo. ¿Sí? El gozo. Pase lo que pase, debemos tener gozo. Podemos tener momentos de dolor, claro que sí, Dios sabe, por eso el Señor dice que Él seca nuestras lágrimas. Sí podemos tener momentos de dolor porque somos humanos, pero nuestro estado no puede ser un estado de dolor, mi amado. Los momentos de dolor es para nosotros sacar la pena que hay dentro, para que ya estemos sin esa pena. Pero el Señor sí quiere que estemos gozosos, y gozosos haciendo su voluntad. El gozo no nos la da a tirarnos de un paracaídas. Eso es adrenalina, eso no nos da el gozo. El único gozo viene del Señor, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que aun con las dificultades tener tranquilidad. Dios está a mi lado, esto va a pasar. Dios tiene el control, Dios no va a dejar que ni un cabello mío caiga a tierra. O sea, todo lo que yo soy, mis cabellos están contados, para Dios son valiosos. No me tengo que preocupar por mí, Dios se preocupa por mí, Dios cuida de mí, Él sabe, yo no sé para dónde voy, pero Él sabe cuál es la ruta. Y en ocasiones me va a decir, María, esta es la ruta para que yo me prepare, para que yo sepa. Y una de las cosas que ya Dios nos dijo a todos, en este mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Pero estén alegres, pero tengan la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda vuestros corazones. Así estuvo Pablo encarcelado 2 años con una turba sedienta, hambrienta por destruirlo. ¿Por qué? Porque predicaba de Cristo. O sea, era tanto el odio por Pablo, porque era el hombre que les ayudaba, que servía, que iba y perseguía a la iglesia, y ahora es el hombre que viene a darse testimonio. O sea, eso para ellos fue una traición muy grande. O sea, cómo este hombre que era el que estaba a favor de nosotros, que era nuestro, por decir algo, nuestro perro salvaje, nuestro perro que defendía o algo así, ahora viene y es el que es una mansa paloma y es la ovejita que viene y se entrega. Lo aborrecemos, lo odiamos, los judíos lo odiaban, pero era enemigo no de los judíos, ¿sí? Realmente, los verdaderos judíos no todo el que se diga judío es judío, los únicos judíos son aquellos que realmente creen en el Señor Jesús. Nosotros tenemos que entender eso claro, que entre la simiente de Dios, pues se mezcla simiente que no es de Dios. Entonces hay judíos que no son judíos, como esa gente que perseguía a Pablo, no eran judíos, podían cambiar como Pablo, claro que sí. Siempre hay oportunidad para los que están entre los vivos, siempre se puede, pero hay unos que nunca van a cambiar, que van a morir así. Por eso no se preocupe si judíos no quieren creer en Jesús. O sea, usted solamente predique, y el que no, relájese, porque si no lo hace, si ya eso queda en las manos de Dios, mi amado. O sea, no se apure, no se afane por nada, porque usted no puede cambiar nada. Mi amado, afanémonos o preocupémonos por las cosas que podemos cambiar, pero las cosas que no podemos cambiar, relajémonos, porque por más que nos afanemos, no vamos a cambiar las cosas. Por eso viene la ansiedad. La ansiedad es de yo querer cambiar algo que es incambiable, que no está en mi control, que escapa de mí. Hay cosas que yo puedo cambiar, yo me puedo cambiar de camisa, yo puedo cambiar de peinado, me puedo cambiar si quiero de tintura de cabello, pero hay cosas que yo no puedo cambiar y no puedo cambiar y no quiero cambiar. ¿Cierto? Ahí hay cosas que se salen de mis manos, ¿sí? Hay cosas que no, por más que uno quisiera, no están en nuestro poder. Es parte de que Dios nos dice, confía en mí. Es parte de aprender a vivir con esa situación. Hay situaciones en las que tenemos que aprender a vivir, hay situaciones en las que tenemos que huir, como hablé ayer. Hay personas que se quedan en lugares donde los maltratan y Dios no quiere eso, porque el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, luego a tu prójimo como a ti mismo. Entonces te tienes que amar a ti. ¿Qué haces en un lugar donde te maltratan? ¿Sí? O sea, mientras podamos huir, huimos. Pablo no podía huir porque ya Pablo estaba ahí, era el destino que tenía, era la forma que Dios le dio para predicar. Pero aún en ese maltrato, en esa injuria, Pablo tenía paz. Pablo tenía la tranquilidad que no tenían esos judíos. Miren esos judíos tan desgastados,
sentados, mirando para acá, mirando para allá, caminando para culpar a Pablo, y Pablo relajado en Cesarea, tranquilo ahí, simplemente cada vez que venían a predicarles de Cristo. O sea, ellos venían y Pablo otra vez le predicaba de Cristo, y más rabia ellos volvían a tener con Pablo, porque volvía y les decía: Jesucristo, Jesús es el Cristo y ha resucitado. Y me mandó a hablarles a ustedes, y me mandó a hablarles a todos. Entonces, cuánta rabia tenían ellos, que cada vez que iban, Pablo sentado predicándoles, tranquilo, relajado. Eso es lo que Dios quiere. Mire, la tormenta llega a una casa, pero la casa no se mueve, mis amados. Sí, la casa que está fundada en la roca, la tormenta se mueve. Usted ve una casa fundada en la roca, que la tormenta la pueda mover. Eso eran los judíos, pero Pablo estaba tranquilo, sentado, y nada le pasaba, porque estaba fundado sobre la roca, estaba cimentado sobre la roca, y esa roca es Cristo Jesús. Así debemos ser nosotros. No podemos dejar que las tormentas, es que una tormenta no mueve una montaña, mi amado, una tormenta no mueve una casa firme. Eso es para las casas que están construidas en la arena. Por eso nosotros tenemos que construirnos sobre la roca y establecernos sobre la roca y confiar que estamos en la roca. A veces vivimos como si estuviéramos en la arena. A veces nos mueven bobadas, cosas que no deberían movernos, pero debemos otra vez volver a tomar posición y decir: nosotros estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. De aquí nadie nos va a mover. Que haya tormenta, que relampaguee, que pase lo que tenga que pasar. Así haya un terremoto, pero ¿qué pasa? Nada. O sea, nada va a pasar a los hijos de Dios, siempre y cuando estén en Cristo Jesús, siempre y cuando estén obedeciendo lo que Dios dice. Pero si nos desviamos un centímetro de la voluntad de Dios, mis amados, ahí ya estamos en riesgo, ya estamos en peligro. Por eso Dios nos dice las cosas antes de que pasen. A Pablo se lo dijo: Pablo, vas a ir a Roma. Entonces Pablo no podía retroceder a Jerusalén. Ese no era algo que él pudiera hacer. Ay, se fue el cosito. Vamos a ver si se fue la cámara. Es que siempre tengo que tener la cámara conectada, pero ya se fue, ya ni modo. Bueno, entonces, mis amados, siempre debemos confiar en el Señor. Siempre Dios nos va a advertir las cosas. Siempre Dios nos va a advertir las cosas, y ya nos lo advirtió. Lo que pasa es que si queremos ignorarlo, si queremos decir así no es, Señor, ¿qué otro plan tienes para mí? O ir a consultar los astros, o ir a consultar allí, allá. Dios no quiere que consultemos a nadie, mis amados, ni a brujos, ni a hechiceros, ni a acertijos, ni horóscopo. Dios quiere que permanezcamos en Él, que Él ya nos dijo todo. Él ya nos dijo a los hijos: van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido este mundo de dolor, este mundo de tristeza, mi amado. Es Dios, el Dios es el que nos ha dado para ser más que vencedores. Y Dios no nos quiere triste, mi amado. ¿Usted quiere saber? Dios no lo quiere llorando, Dios no me quiere llorando. Uno puede pasar momentos de tristeza, pero Dios quiere que los pasemos, que no nos quedemos ahí, porque el Espíritu Santo no es tristeza. El Espíritu Santo es gozo, paz, benignidad, amabilidad, templanza, dominio propio, amor, fe. O sea, son 9 cosas que es el fruto del Espíritu de nuestra vida. Entonces Dios realmente no nos quiere tristes, Dios realmente no nos quiere... Dios quiere que yo esté en dolor, no, mi amado, pero Él quiere que aún en ese dolor usted sea como los apóstoles, que aún en medio de dolor estaban en lo que a otras personas, para lo que otras personas es dolor, para usted sigue siendo gozo, porque con eso usted glorifica a Cristo, porque con eso usted alaba al Señor Jesús, porque el gozo suyo es servir a Dios, el gozo mío es servir a Dios, el gozo mío es que Dios sea exaltado, sea alabado. Pero necesitamos más conectarnos con Él y menos con el mundo. Si nos conectamos más con el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan de mí? Pues vamos a estar tristes. Pero si estamos conectados con Dios, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? Él, ¿qué piensa de nosotros? Que nos ama, que nos quiere, que somos valiosos, que estamos haciendo las cosas bien, que somos una casa fundada en la roca, cimentada en la roca. Eso piensa Dios de nosotros. Dios piensa de nosotros cosas buenas, cosas santas, cosas puras. Debemos pensar lo que Él piensa. Debemos de ignorar lo que piensan los demás de nosotros, porque ellos ni siquiera saben de ellos mismos, ni se conocen a sí mismos, mucho menos van a conocernos a nosotros. Mire esta gente, si por Pablo viviera por todo lo que lo odiaban esas personas, hubiera vivido angustiado, hubiera vivido triste, porque ni aún los gobernantes le ayudaron. ¿Por qué? Porque había ahí una corrupción, porque había ahí no eran imparciales, sino que querían congraciarse con los judíos porque eran de lo mismo por ahora, estaban unidos por ahora, y cuando hay trato entre los gobernantes y nuestros enemigos, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y entendamos una cosa,
este mundo es nuestro enemigo. O sea, sí nos van a maltratar. Si vamos a mirar este mundo, no nos quiere este mundo. A Jesucristo no lo quiso, a Pablo no lo quiso, a ningún hijo de Dios este mundo lo quiere. Y aunque no nos quieran, no importa. Nosotros vamos a seguir predicando a este mundo para que muchas de esas personas sean trasladadas del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí, no estamos para nada más. Mi amado, no estamos aquí para sufrir. No, no, no. Pasa es que tenemos que sembrar en esta tierra para que mucha gente, es la manera como Dios hace las cosas por medio de nosotros. Nosotros somos las manos de Dios, la boca de Dios. Por medio de nosotros es que Dios quiere hacer las cosas en esta tierra. Por eso nos deja aquí. No es para que suframos, pero tenemos que padecer. La mujer no da luz, sino es a través de dolores de parto. Así nosotras como iglesia nos damos a luz los hijos de Dios, que significa salvación para nuestros familiares, para nuestros seres queridos, para las personas que le predicamos, y no es por medio de dolor, mis amados. O sea, sí hay que sufrir, porque estamos en una tierra de maldición, mi amado. En una tierra de pecado estamos, en un mundo de pecado, pero nosotros estamos en un mundo de pecado, pero nosotros estamos en el reino de Dios. Entonces, padecemos aquí, pero recordemos que no vamos a permanecer aquí todo el tiempo. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía es del cielo. Pongamos los ojos en Cristo que sentado a la derecha del Padre. No pongamos nuestros ojos en las cosas terrenales, que son pasajeras, que van a acabar, que van a cesar. Sí, esas cosas son momentáneas, se las entregamos a Dios y que Dios haga su voluntad en cada una de esas cosas. Por más que queramos algo, si no es la voluntad de Dios, no lo vamos a tener. ¿Ya? Entonces entreguémoslo a Dios. Jesucristo no quería ir a la cruz, pero entonces ¿qué hizo con eso que él no quería ir a la cruz, que no quería padecer? Pues se lo entregó al Padre, le dijo: Padre, hágase conforme a tu voluntad. Cristo nos enseñó cómo debemos orar, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿para qué nos afanamos por cosas que no podemos cambiar, mi amado? O sea, afanarnos por cosas que no podemos cambiar. Debemos relajarnos. Vea, la gente más tranquila, la gente más relajada. Entre más usted más obsesivo sea, más empecinado sea, más perfeccionista sea, pues peor le va. Porque todo lo quiere ya, ya, y usted no es Dios. Va, ni a un Dios que es perfecto hace las cosas ya y que quiere ya y ya y ya, ya. No, Dios espera, Dios tiene paciencia. Dios espera, Dios espera, Dios espera. ¿Cuánta paciencia ha tenido conmigo, contigo, con todos? Porque Él nos ama. Cristo puede venir ya mismo, hoy. Pero, ¿saben, mis amados? Todavía podría tardar un milenio. ¿Por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años. Por eso nosotros que tenemos que predicar. Por eso siempre todos dijeron: el Señor ya viene, el Señor ya viene. Claro, pero es que para el Señor un día es como 1000 años. Es que el Señor hacía rato hubiera podido venir. El Señor hubiera podido venir en el tiempo de Pablo. Hacía tiempo se hubiese podido venir el Señor. Por eso ellos siempre decían: el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y es lo que nosotros tenemos que predicar. Por eso el Señor, el día y la hora, nadie lo sabe. Sí, porque Dios no quiere decir así el día y la hora. Por eso Dios nos dice: yo vengo pronto. Ya dijo: yo vengo pronto, y pronto para Él es pronto, porque para Dios un día es como 1000 años. Para Dios venir, o sea, Dios es eterno. Para Dios, ¿qué es el tiempo? No es nada, el tiempo es un suspiro para el Señor. Entonces confiemos, entonces rindámonos al Señor, busquemos al Señor y aprendamos a vivir en Él, aprendamos a estar en Él, a vivir en esa paciencia de Dios. Vivamos de Él, vivamos en Él, confiemos en Él, vivamos como Él vive. Él es paciente, Él espera, Él no es afanado. Dios, pudiendo hacerlo todo, no lo hace. Porque Dios quiere cosas buenas, y las cosas buenas no se logran a la carrera. Las cosas buenas el Señor nos lo enseñó, se logran con tiempo, con espacio. Porque Dios espera que el corazón sea cambiado, que las personas, nosotros somos tercos. Dios no está trabajando con roca, está trabajando con humanos. Y los humanos somos tercos. Yo muchas experiencias, aprendizaje no es porque a mí me lo enseñan, es porque he vivido años de dolor, décadas de tristeza, y por eso he aprendido cosas en la vida. No es porque alguien llegó y me dijo esto y ya me lo aprendí. No, los humanos aprendemos a veces con el propio pellejo, con nuestra carne, cuando nos duele. Cuando nos duele, entonces aprendemos. No, yo no meto el dedo ahí en esa candela porque me quemo. Pero es porque tuve dolor, porque me dolió, porque me hirió bastante. Entonces nosotros aprendemos con eso, y el Señor sabe así, que así es el humano. El humano no es una máquina que llegan y le ponen los códigos y ya actúa según esos códigos. No, el humano es con tiempo, es moldeable, es con espacio. Entonces Dios tiene esa paciencia con nosotros, y nosotros también tenemos que tener esa paciencia en
tenemos que tener la paciencia en este mundo. Y la cámara no fue que yo la haya apagado, sino que la cámara se me apagó porque no tenía conectado el cable. Y como que tiene que estar conectado el cable del cargador del portátil, porque si no la cámara siente como que no hubiera recarga y se apaga. Bueno, entonces, bueno, mis amados, ese es el tema de hoy. Espero que les bendiga mucho. Ya para terminar les voy a mostrar mis canales. En TikTok es... TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza_G2J, mi contacto de correo es adaza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren alguna petición, si tienen alguna recomendación, si quieren, si están esperando, si tienen algún consejo, quieren que se les predique directamente, quieren que ore por ustedes, con mucho gusto lo haría. Bueno, mis amados, espero que este tema les bendiga mucho y yo quiero que ustedes sepan, no nos quiere Dios tristes. Listo, la tristeza no viene del Espíritu Santo. Dios nos quiere alegres. A veces tenemos que llorar, sí. A veces tenemos que pasar cosas de dolor, sí. Pero Dios quiere que volvamos a Él, que pongamos los ojos en Él. Cuando estamos con tanto dolor es que estamos poniendo las cosas muy en lo terrenal, muy en aquí. Y pensemos siempre en allá, en Dios, en cuanto Él nos ama. Dejemos de mirar al hombre porque el hombre no nos quiere. Sí, el humano no se quiere ni a sí mismo, ahora nos va a querer a nosotros. Miremos más a Dios, que nos ama, que nos quiere, que está ahí con nosotros siempre, Señor. Siempre está nuestro Dios con nosotros. Entonces confiemos más en Él. Si fijamos nuestra mirada en Él, más alegres vamos a estar. Bueno, mis amados, entonces para hoy, bueno, este es el tema para hoy. Voy a terminar orando. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo quiero, Señor Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús, siempre estar gozosa en tu Santo Espíritu, Rey. A pesar de todo, poner las cosas siempre en la mira, en las cosas celestiales que son eternas, no en las cosas del cielo que son eternas, no en las terrenales que son pasajeras, Señor. Ayúdame a mirar siempre hacia ti, Señor. A ti, Señor, a tu rostro, a cuánto tú nos amas, Dios. Y también a cada oyente, Señor, que está con dolor, con tristeza, Señor. Que tú, Señor amado, puede que no lo sanes de que estés en la cama, pero Él puedes decir como a Pablo, bástate en mi gracia. O sea, tú, a pesar de que esa persona no sea sanada, si puede en la gracia de Cristo, Padre, si puedes sentir alegría, si puedes sentir gozo, si puedes dejar de sentir ese dolor, porque tiene algo mayor que es la eternidad. Tiene algo mayor que ese dolor, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser menos carnales y más espirituales, Señor, para que estemos más en gozo, más conectados contigo, más alabándote a ti, más glorificándote a ti, Señor. Gracias, Rey, por todo lo que nos das. Bendice a cada persona, Señor. Levanta, Señor amado, a todos los que están en tristeza, a los que están postrados en cama, Señor, a los que están con depresión, con ansiedad, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques en sus vidas, Padre. Gracias, Rey, por tu gran amor. Bendícenos y hoy tráenos ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Ese gozo del Señor es la verdadera fortaleza de nuestra vida, Señor. Danos ese gozo que sobrepasa tu entendimiento. Danos esa paz que sobrepasa entendimiento. Danos lo que viene de ti. Danos lo que viene de ti que es más allá, que es mayor, Señor, que lo que vemos en lo terrenal. Lo terrenal es pasajero, nos gusta algo, pero después ya no nos gusta, pero lo terrenal es eterno, permanece, es grandioso, Señor, y siempre lo vamos a admirar, porque eres tú, Señor, lo eterno eres tú, Dios. Bendícenos, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Los amo, que tengan un día muy bendecido.